Amén. Hoy vamos a leer Santiago 1, vamos a leer del versículo 12 al versículo 18. Y traigo la versión de la Reina Valera, si traes otra no te preocupes, solo acompáñame ahí en tu Biblia. Y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie hacia el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza o cambio ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Me acompañas a orar rápido? Señor Jesús, gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tu obra es poderosa, Señor, en nuestra iglesia, y gracias porque tú nunca nos has fallado, Señor. Te pido que a todos los que estamos aquí nos transformes, nos hables, Señor, y soples tu espíritu y tu aliento sobre cada uno de nosotros, Señor. Te pido que nuestras vidas, Señor, de todos los que estamos aquí, de los niños que están en su salón, de los adolescentes, que nuestras vidas sean para tu gloria y para el avance de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El versículo 12 dice: bienaventurado o bendecido el varón que soporta la tentación. Y como cristianos tenemos como ya ciertas cosas metidas en nuestra cabeza que en algún punto entraron y que cambiarlas está un poquito difícil, ¿verdad? Y esta fue una de ellas para mí. Cuando estaba estudiando Santiago, pues pasé los primeros versículos y luego llegué al 12. Y mi mente dijo: bienaventurado el varón que triunfa ante la tentación. Y luego lo leí otra vez y luego bienaventurado. Y mi mente me decía: el varón que como que le gana a la tentación. Y luego lo leí otra vez y lo leí en varias versiones y dice: el que soporta la tentación. Entonces hay bendición cuando triunfamos sobre la prueba, sí, pero el pasaje aquí dice: bienaventurado o bendecido el hombre que soporta la tentación. Y muchas veces les digo, como cristianos tenemos ya ciertas cosas en donde ya no vemos un poquito los pasajes que estamos leyendo. Y aquí yo quiero que diga: bienaventurado el hombre que triunfa sobre la tentación, porque ¿quién vive esta vida sin querer como que triunfar lo que lo está atacando, verdad? Una cosa es soportar, una cosa es triunfar, pero el pasaje dice: bendecido el hombre que soporta la tentación. Y eso, cuando lo leí como 70 veces, fue como que un peso de encima que se me quitó, porque mi expectativa personal, Marcos Bremer, el hijo de Enrique Bremer, pues tengo que triunfar sobre toda tentación que viene sobre mí, porque uno, pues estoy pastoreando una iglesia, entonces necesito triunfar sobre las tentaciones. Dos, tengo el apellido del papá, entonces tengo que superar esas tentaciones. Y tres, soy un padre y esposo, entonces tengo que superar las tentaciones. Y luego leo otra vez el pasaje y el peso se me quita cuando dice: bendecido el hombre que soporta la tentación. No que no apuntemos a triunfar, pero el pasaje dice: bendecido el que soporta la tentación. Y para soportar la tentación, la primera cosa es, entre comillas, fácil, aunque no la vas a querer hacer al momento, pero la prueba se soporta en oración. Hay momentos, usualmente esto es en mi vida, cuando llegan esos momentos de descanso, pero de flojera más que de descanso, ¿verdad? En donde ya estás así echado y no tienes nada que hacer, los niños se durmieron. Usualmente esos son mis momentos en donde el diablo dice: aquí lo tengo tiernito, y me empieza a atacar con tentación. Y como creyentes, nuestra respuesta hacia la tentación del enemigo tiene que ser oración, porque oración no es lo que hace que el alimento sepa rico o no nos caiga mal,
Oración no es como que lo que me hace sentir bien por la mañana. Oración es nuestra arma más importante como cristianos, es nuestra manera de hablar y escuchar a Dios. Entonces tenemos que orar y la oración, según mi Biblia, siempre viene acompañada a un creyente con el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando viene la tentación a nuestra vida, uno, quítate un poquito el peso y la cosa de decir, tengo que triunfar sobre esta tentación, tengo que triunfar porque soy un hijo de Dios, tengo que triunfar porque Jesús fue tentado y Él triunfó, entonces yo también lo voy a hacer. Y párate en un contexto en donde descanses en el Espíritu Santo primero. Él me va a ayudar a soportar esta tentación. ¿Cómo voy a orar? Señor, ayúdame. Y está ahí todo lo que te tienta a ti, a cada persona lo tienta algo distinto. Y en ese momento, Señor, aquí estoy pasando por esto, están viniendo estos pensamientos, ayúdame. Y el poder del Espíritu Santo es rápido para actuar con aquellos que lo piden. La segunda manera para soportar la tentación y en muchos casos para triunfar es haciendo uso del primer gran regalo que nos dejó el Espíritu Santo, que fue la iglesia de Cristo. Y me encanta que de todo lo que pudo haber pasado, ese fue el primer regalo del Espíritu Santo, la iglesia, ¿verdad? La comunidad de los creyentes. Y a veces tenemos este dilema en nuestra mente, en donde tenemos esta mentira construida: mis batallas son mías para pelear, mis peleas no le tocan a los que me rodean, son mis peleas para pelear. Y muchos pensamos de esa manera, en donde ¿para qué le quiero decir yo a Francisco lo que yo estoy peleando? Pues es mi pelea, yo la voy a pelear, yo la voy a ganar. Y nos cerramos un poquito de este gran regalo del Espíritu Santo que es la iglesia. Y una manera muy fuerte de soportar la tentación y muchas veces triunfar ante la tentación es: Francisco, estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello, estoy pasando por aquello. Porque la iglesia es el regalo del Espíritu Santo para ayuda a los unos de los otros, para levantarnos los unos a los otros, para triunfar los unos con los otros y para cuando alguien esté caído sea levantado por los demás. Entonces tienes el poder de la oración respaldada por el Espíritu Santo, pero también tienes el regalo del Espíritu Santo que fue la iglesia. Y me encanta, estudiando un poquito a los discípulos, ¿alguien se acuerda de Tomás? Tomás, y en algunas Biblias como del 60 en adelante, Tomás el que dudó, dice ahí el título en la Biblia. Y ya en la mente del cristiano, Tomás, y a veces hasta lo hacemos como que el feo, el que dudó. Históricamente hablando, si estudias la línea del tiempo bien, la iglesia de Tomás, la original iglesia de Tomás sigue viva el día de hoy y hay gente congregándose ahí, solo para que no lo tachen de malo. Tomás estaba exponiendo su duda, su tentación ante la comunidad de los creyentes. O sea, imagínate que están todos tus amigos, todos los creyentes festejando y celebrando que vieron a Jesús. Era el momento perfecto para guardar absoluto silencio. Si hubiera sido yo, Tomás, no solo hubiera sido Marcos el que dudó, hubiera sido Marcos el que se quedó mudo, el que no habló, y yo me hubiera quedado quieto. No voy a arruinar esta fiesta, pero yo no les creo. Y Tomás está como que, pues, a ver, si no es con ustedes, ¿con quién? Entonces aquí están mis dudas, aquí está lo que me está tentando mi mente y lo que está pasando. Yo también quiero verlo. No les creo del todo porque yo también quiero verlo. Y expone todas sus dudas, todo lo que está pasando en su mente, en su corazón, con el cuerpo de Cristo. Y los cristianos que nos guardamos todo para nosotros mismos, es muy difícil soportar y cuanto más triunfar ante la tentación. Y el otro ejemplo, y es un poco muy duro este ejemplo, es Judas. Judas está siendo tentado y tentado y tentado, y él pudo haber expuesto todo lo que estaba pasando con la comunidad de creyentes. Y él decide este pensamiento: esta es mi pelea y yo la voy a pelear. Y cae ante la tentación, y sabemos el final de Judas, que no es nada feliz, y no estoy diciendo que eso va a pasar aquí. Pero quedarnos con las dudas, con las tentaciones, con todo para nosotros, pelear nuestra batalla nosotros solos,
nos va a llevar a una autodestrucción siempre. Entonces expongamos nuestras dudas, nuestra tentación con el cuerpo de Cristo, dependamos los unos de los otros, dependamos del Espíritu Santo en oración y vamos a poder soportar la prueba y vamos a tener la bendición de Dios, porque bendito o bienaventurado el varón que soporta la tentación. El punto número 2 que les quiero compartir, y con signo de admiración lo tengo en mis notas, es que Dios no te está tentando. ¿Ok? Como cristianos también este es otro argumento que tenemos en la mente, ¿sí o no? ¿Algún honesto? 6 honestos acá y los demás ahí van entrando a la película, pero como cristianos también tenemos esta tentación de decir, no, es que esta es una tentación que viene de Dios, ¿verdad? Y el pasaje aquí es, o sea, más claro que esto no se puede. Dios no puede ser tentado para el mal, ni Él tienta a nadie. Y estaba viendo un argumento entre uno de los mejores teólogos, de los más grandes teólogos del último siglo, peleándose contra uno de los principales ateos que ha existido en la raza humana. Es de los que más números tiene a su favor, convirtiendo gente del cristianismo, catolicismo, lo que sea, a ser ateos. Y en este punto le dice, ¿quieres saber que tu Biblia es falsa? Santiago dice que Dios no tienta a nadie, pero con Abraham lo tienta a que sacrifique a su hijo. Y pues suena como un argumento bueno, ¿verdad? Y se queda muy serio este teólogo y le dice, mira, lo que está mal en tu argumento es que lo que estás evadiendo es que Dios no tienta para mal. Dios sí nos pone pruebas distintas a veces, pero Dios no tienta para mal. Y con Abraham el sacrificio, en el contexto, él conocía a todo el mundo de sacrificar niños, animales, lo que fuera, porque antes los dioses te pedían que sacrificaras de repente a quien fuera a tus alrededores y obedecían a sus dioses. Entonces eso, ¿verdad? De Abraham conociendo todo eso. Y 2, cuando suben, ¿verdad? Y el muchacho y yo iremos y adoraremos, que dice, y están ahí a punto de este sacrificio concretarse y estiras el cuchillo y luego dice la Biblia que un ángel le detiene la mano. ¿Por qué? Porque el Dios viviente le dice, tiene que haber un sacrificio de alguien que no ha pecado, pero no va a ser tu hijo, va a ser el mío. Y la tentación que está usando este ateo es un arma en su contra, porque era lo más valioso que le estaba enseñando Dios al mundo en ese momento. Va a haber un sacrificio, pero no va a ser tu hijo. Y no va a ser para morir, sino que va a ser para salvación de absolutamente todos. Entonces hay que borrar eso de nuestra cabeza, porque hay otra pregunta muy importante en este punto que es muy fácil de hacer, porque a veces pensamos en las tentaciones como algo así muy oscuro, ¿verdad? Y como un pecado muy grande. Y te voy a platicar una historia de cuando yo estaba bien chiquito, 16 añitos, ¿verdad? Era un pollito. A un amigo le dan unas tierras allá por la salida de Parral a Santa Bárbara y me dice, oye, ¿qué te parece si ponemos unas nogaleras? Ya tengo yo ahí todo, me dejaron también a los trabajadores, o sea, hay que poner dinero y esto nos da dinero por sí solo. Si adelanto el reloj, sí daba dinero por sí solo y mucho, ¿verdad? Y ahora sí retrocedo el reloj. Voy con mi papá y le digo, oye, está esta gran oportunidad, ¿verdad? Esta gran tentación. Y estoy, o sea, yo creo, o sea, hay que saber hablarle a los pastores, ¿verdad? Como uno como hijo de pastor lo va entendiendo. Yo creo que es una oportunidad que Dios está poniendo. Y me dice, ¿esa persona es creyente? Y le digo, no, pues no es. Me dice, perfecto, no te unas en yugo desigual, punto. Y yo, sí, papá, pero si supieras la oportunidad, o sea, yo después lo convierto y a veces esas cosas también pensamos que es Dios. Pero la pregunta que me hizo mi papá es esta. Bueno, me hizo todo un argumento y luego la pregunta, pero me dijo, si te unes en yugo desigual, lo primero es que en algún punto va a haber una pelea, sí o sí, ¿verdad? Punto número 2, tú vas a estirar para allá y él va a estirar para allá.
Y punto número 3, cuando los dos estén separados, ¿ese negocio le va a dar gloria a Dios, sí o no? No. Perfecto. No te unas en yugo desigual y hazte para atrás. Sí, claro que yo me fui enojado, pues tenía 16, era la oportunidad de mi vida según yo y todo, pero la pregunta es esta: ante las tentaciones que vienen a nuestra vida, ¿al final eso le va a dar gloria a Dios? ¿Sí o no? Punto. Es una pregunta muy fácil que determina el rumbo de mis decisiones hasta el día de hoy. Y todo nació de cuando tenía 16 años. ¿Le va a dar gloria a Dios, sí o no? Y ahí puedes identificar, esta es una tentación que no viene de parte de Dios, porque no le va a dar gloria a Dios. No hay manera que Dios me tiente para hacer el mal. Amén. El punto número 3 es esta gran palabra que está en el versículo 2 veces: concupiscencia. Exactamente, esas caras hice yo cuando estaba leyendo, pero yo sí me meto a Google. Entonces tengo ahí mis maneras de buscar y esta definición me encantó. Apetito y deseo de las cosas, ahora sean buenas o malas. El concepto está vinculado a la moral y alude al anhelo exagerado de satisfacer los deseos terrenales, alejado de lo espiritual o de lo profundo. Concupiscencia. ¿Ya supieron qué significa concupiscencia? El anhelo exagerado de cosas terrenales. Y les voy a leer otra vez el versículo, lo que dice aquí: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios anhelos de lo terrenal alejado de lo espiritual, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, después de caer en estos deseos, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Hay deseos terrenales. Me encantó la primera línea de la definición, porque les digo, cuando hablamos dentro del contexto cristiano, los deseos, las tentaciones, todo esto lo vemos como el pecado, lo feo, lo sexual, lo avaricioso, la lascivia, y ponemos todos estos grandes pecados para como que alertarnos. Pero la definición dice: sean cosas buenas o sean cosas malas. Pero son deseos terrenales que atraen nuestra alma. Entonces, hace algunos meses compartí allá en Cantera acerca del dinero. Y el dinero sabemos que es algo neutro. Y si no lo sabías, lo sabes hoy. El dinero no es bueno, el dinero no es malo. El dinero es una herramienta que tú le das el uso que tú quieras. Punto. El deseo loco y atraído por el dinero, ahí es donde está el pecado. El dinero, no lo satanices y no sé la otra cosa, ¿verdad? No lo hagas muy espiritual. El dinero es una herramienta que tú vas a usar, tú y tu familia, punto final. La cosa está en quién tiene el dinero, ¿verdad? Si son tus cuentas espirituales o si no. Y en ese afán muchas veces del dinero, ahorita les menciono otras cosas, pero es fácil entenderlo con el dinero, este punto de la concupiscencia, porque qué fácil es que se nos vaya nuestro todo hacia el dinero, ¿verdad? A querer un poquito más, a querer algo más, y alcanzar a comprar esto, y alcanzar a comprar aquello. Y cuando te dejas llevar por todos esos pensamientos, lo único que estás viendo es el dinero y la manera de hacer más o la manera de perder menos, y estás todo centrado en esta cosa de aquí. Y cuando nuestra concupiscencia, nuestros deseos terrenales nos ganan y somos seducidos y caemos ante ello, es como si nuestra cara completa nos jalaran así y solo pudiéramos ver lo que está aquí, y nos estamos perdiendo de absolutamente todo lo que está acá. Deseos terrenales hay muchos, ¿cierto? Les menciono el dinero porque es algo que todos usamos, necesitamos, trabajamos, espero. Y cuando caemos ante la seducción de nuestros deseos terrenales, es como un jalón así de la cabeza que nos atasca y nos atora en ver nuestro problema o nuestro gran deseo, y solo estamos viendo eso y nos perdemos de vista de absolutamente todo lo demás, sea
los regalos que nos ha dado Dios, sea a Dios mismo, sea a Jesús, sea a nuestra familia, y te clavas en lo que deseas con toda tu alma y te olvidas de todo lo demás. Hay un chorro de actores, supongo que han visto entrevistas de todo tipo si tienen redes sociales, pero el primero en mencionar esto fue Jim Carrey, ¿verdad? Que hace las películas de La Máscara y todas esas, y una persona muy graciosa con algo de locura en su ser, y él dice que su deseo más grande es que todos tengan millones y millones de dólares en el banco, para que se den cuenta que realmente eso no sirve para nada en cuanto a la felicidad. Y ahí han salido así un montón de actores, y todos los comentarios es: necesitas a Jesús, necesitas a Jesús, necesitas a Jesús. Y está muy padre, ¿verdad? Pero ¿cómo ahora transfórmalo a un creyente? Porque yo tengo a Jesús, pero también tengo mis deseos terrenales, ¿cierto? Sueño yo, les voy a contar un sueño. Sueño con una casa grandota, con un patio. O sea, yo quiero un patio gigantesco. Quiero un patio en donde mi niño no, o sea, que no le alcancen las piernitas, así que termine así cansadísimo de andar corriendo y corriendo. Estaría padrísimo una alberca, ¿verdad? O sea, no estaría de más, calientita, y que cuando termines le piques un botón y se tape así, para que sea seguro para los niños también correr por ahí y que no esté la alberca. Tengo ese deseo, y es un deseo, se los prometo. O sea, mi patio actual ahorita pues está muy chiquito, ¿verdad? Y hago lo que puedo con el niño, le aviento la pelota así a que no rebote en la pared para que tenga que ir a recogerla ya, y luego. Entonces tengo ese deseo, es un deseo malo, ¿verdad que no? Pero qué fácil es que ese deseo me consuma la vida. Es un deseo bueno. O sea, mi niño está precioso. Ahora imaginarlo así en un jardín. ¡Fum! Y mi niña, es que con mi niña no camino, no me lo imagino todavía. Es un deseo bueno, y tenemos deseos buenos y tenemos deseos malos también. Pero todos tenemos un deseo al menos que nos está robando un poquito de más nuestra atención hacia Jesús, nuestra atención a lo que ya nos dio Jesús. Hay deseos de triunfar en nuestro trabajo, ¿verdad? De escalar la escalera del éxito y ser alguien. Y no está mal eso, no está mal. Pero hay cosas que nos están robando nuestra atención, nuestra alma, nuestro espíritu, de todo lo que Dios ha hecho y de todo lo que Dios va a hacer. Y tú eres el único que puedes identificar esos deseos, esa concupiscencia. Yo no puedo conocer los deseos de Jesús, calleros. O sea, Él sabrá lo que a Él lo está jalando en su corazón y en su espíritu. Él sabe qué peso tiene en la cabeza que lo hace voltear a otro lado y a otro lado y a otro lado, porque todos lo tenemos. Pero bienaventurado, bendecido es el varón que soporta la tentación, que puede clamar al Espíritu Santo, rogar, arrodillarse y también voltear: Carolina, ayúdame, estoy pasando por esto me está carcomiendo mi alma, ayúdame por favor. Oras los unos con los otros, y de repente te das cuenta que empiezas a soportar la tentación y puedes levantar tu mirada a otro lado, y te deja de consumir esos anhelos y deseos terrenales. ¿Y todo esto para qué? Es la pregunta, ¿verdad? El versículo 18, el mero final, nos da el resultado de estas tres cosas que les he mencionado hasta ahorita. O sea, bendecido el hombre que soporta la tentación. Dios, entender eso, Dios no me está tentando para el mal. Y la pregunta que les hice ahorita: ¿esto le va a dar gloria a Dios, sí o no? Y tres, la concupiscencia, nuestro apetito, nuestros deseos, nuestros anhelos. ¿Para qué es todo esto? Y al final del 18 dice: para que seamos las primicias de sus criaturas. Tengo yo mis diferentes métodos de búsquedas y de estudio cuando estoy estudiando la Biblia, ¿verdad? Uno de ellos es los que me ha pasado mi papá. Uno de ellos son los que yo tengo ahí, que he encontrado, y otro pues es Google, porque todos lo tenemos y está fácil. Entonces, pues nunca había como que tratado de estudiar y entender esto de ser primicias para las criaturas. Entonces me voy a la tercera pestaña y me meto a Google,
y le pongo para hacer primicias, para que seamos las primicias de sus criaturas, enter. Me salen ahí unos links siempre de 2 páginas católicas de unos padres que los sigo yo mucho. O sea, dicen unas verdades pero increíbles. Entonces me meto a una y sale este padre explicando un poquito esto, y su postura es que las primicias siempre son superiores al resto. Entonces las primicias enseñan a los otros porque son superiores, y suena con algo de lógica, pero no, ahí en mi espíritu no me hacía clic, porque Jesús nunca fue un ser superior a los demás, nunca se comportó de esa manera, nunca, o sea, la Biblia lo describe como alguien que pasaba desapercibido. Entonces me voy a otras a buscar, y un pastor dice esto, lo espejea con nuestras primicias económicas y con el diezmo. Y dice, las primicias, según la Biblia, y el diezmo, ese 10% siendo lo primero, siempre va a bendecir al 90% restante. Siempre, siempre, siempre. Así es un principio bíblico que no lo vas a entender hasta que no lo vivas. Te lo puedo explicar 70 veces y no va a hacer nada de diferencia en tu vida hasta que tú no lo practiques. Pero separar eso y hacerlo como lo primero. Miren, Alexa y yo, nos llega nuestra quincena y tengamos las deudas que tengamos que comprar ropa para los niños, lo que tengamos que hacer, siempre lo primerito es lo de Dios, y diezmamos luego, porque no solo es separar el 10%, es decir, Señor, tú eres primero y entonces todo lo demás. Y esa acción de presentar tus primicias ante Dios siempre va a bendecir el resto. Y eso cambia un poquito de este pensamiento, porque las primicias no son superiores, sino que las primicias bendicen al resto. Entonces espejéalo con esto, para que seamos primicias de sus criaturas. Yo no estoy en la tierra para ser superior a los que no vienen a gracia y verdad. Yo estoy en la tierra como un creyente, como alguien que tiene a Cristo en su corazón, para bendecir a todos los que no tienen a Cristo Jesús y presentarles a Cristo Jesús. O sea, soportar la tentación no es para que yo me pare el cuello y diga, no manches, le gané, ¿verdad? Y te vas bien feliz. Y soportar la tentación y la prueba no es para, es que soy un tipazo, y para alardearte a ti mismo, es para, como una primicia, bendecir al resto. Suprimir mis deseos terrenales que me están alejando del espiritual no es para autoflagelarme y para sentirme menos o para sentirme más, es para ser una primicia y bendecir al resto. Y la Biblia nos enseña de un primogénito, ¿verdad? El primogénito de toda creación, el primogénito de entre los muertos, la primicia del mundo, la primicia, o sea, lo máximo que fue Cristo Jesús aquí en la tierra, viniendo el primogénito de la creación a pararse como uno de nosotros. ¿Y a qué vino al mundo Jesús? Si ese es nuestro objetivo final. Si me voy a esforzar en soportar la tentación, si me voy a esforzar en suprimir mis deseos, si me voy a esforzar a entender que Dios no es el que me está tentando para el mal, mi objetivo es parecerme a Cristo Jesús, ¿verdad? A la primicia de primicias. ¿Y a qué vino Jesús? A servir. Vino a lavar pies. Vino a tocar un leproso por primera vez en años y años y años. Nadie había tocado a un leproso, y llega Jesús, y ¿qué hace? Va y lo toca, ¿verdad? Y todos asustados. ¿Y por qué lo estás tocando si está prohibido por la ley y por todo? Porque yo vengo aquí a servir a los demás, vengo a bendecir a los demás. Yo no vengo con temas de superioridad, yo no vengo a sentirme mejor que tú, yo no vengo a esto o aquello. Yo vengo a servir y a bendecir a todos los que me rodean, como una primicia en manos de Dios. Y escuché también cuando estoy preparando una prédica, pues me tomo un break, y lo primero del break pues es el Instagram, y me sale ahí en el Instagram y me sale un pastor. Entonces él está contando en un como podcast que va a su casa y va emocionadísimo porque la predicación dice que fue así lo máximo que ha hecho en toda su vida, y
Y llega con la esposa y le dice: ¿viste la transformación que hubo? ¿Viste lo que pasó? Como dice la chaviza, la rompí, la saqué del estadio. Y está bien emocionado. Y le dice la esposa: ¿Me prestas tu mano?, le dice al pastor. Y lo agarra y le dice: qué raro, no veo ninguna marca de clavos en tus manos. Y se queda helado el pastor. Y como cristianos también nos gusta sentirnos un poquito más que los que no creen en Cristo. Y alardeamos de cosas, y a veces superamos la tentación y alardeamos de la tentación, y empezamos a ayunar porque somos bien espirituales y alardeamos que estamos ayunando, y al final del día lo que más nos puede servir es voltear a ver nuestras manos y entender: no fui yo, fue Él, y a mí me toca ser como Él. Y me imagino, ay, es que las mujeres tienen unos dones bien especiales, ¿verdad? Pobre pastor, ¿cómo se quedaría ahí en su casa? Pero entender esto, familia, nos va a cambiar todo. Porque tú no estás aquí en la tierra, tú no estás en medio de tu familia, tú no estás en tu trabajo para existir o para ser superior o para nada más que no sea bendecir y servir a los demás. Y sí, haz un trabajo excelente en tu trabajo, sé mejor que todos los demás porque estás representando a Cristo Jesús, pero no seas superior en cuanto a tu forma de ser, sino que sírvelos, bendícelos. Haz lo que hizo Jesús con todos los demás, porque la tierra no necesita cristianos que vengan el domingo y se sienten en unas sillas bien cómodas que gracias a Dios tenemos aquí y en Cantera también. Y el mundo no necesita cristianos que estén aquí un domingo bien padre platicando y que se sientan bien bonito y que de lunes a sábado nadie sepa que son cristianos. El mundo necesita cristianos que estén dispuestos a, como Jesús, tocar a los leprosos, hablar con una prostituta que todos odian en el pueblo para devolverle su dignidad y que ella conozca también el perdón de Jesús. Y el mundo necesita cristianos que estamos dispuestos a servir y a bendecir, a ser primicias en manos del Creador del universo. Amén. Entonces, ¿por qué no te pones de pie ahí en tu lugar? Y con tus ojos cerrados, olvídate un ratito de la persona que vino contigo, la persona que tienes al lado. Y la pregunta que les voy a hacer es relativamente sencilla, la respuesta no tanto. ¿Quieres ser una primicia en manos de Dios? Y así con tus ojos cerrados te voy a poner los dos escenarios posibles que hay de aceptar esto en tu vida. No es uno o el otro, es uno, perdón, no es uno y tal vez el otro, es uno o el otro. O las personas que te rodean te van a aceptar, o las personas que te rodean te van a rechazar. Quisiera decirte que hay un punto medio, pero si estudias a Jesús, los que lo aceptaron, lo amaron y estuvieron con Él, y los que lo rechazaron, lo mataron y lo torturaron. Ellos no sabían que trabajaban para Él, para cumplir la profecía, pero o lo aceptaron o lo rechazaron. Con los discípulos, o los aceptaron o los rechazaron. Las primicias de Dios en esta tierra o nos rechazan o nos aceptan. Y cuando nos aceptan, podemos entregarles el regalo más grande que hay en todo el universo, que es a Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Entonces les vuelvo a preguntar: ¿quieres ser una primicia en las manos de Dios? Y si tu respuesta es sí, te invito a que levantes tus dos manos lo más alto que puedas, que estires tus manos como queriendo alcanzar a Dios y le digas: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida entera, Señor. Aquí está todo lo que soy, Señor. No me permitas ser un cristiano de domingo, no me permitas ser un cristiano cómodo, no me permitas ser una persona que se acostumbra rápido. Padre, yo quiero ser una primicia en tus manos, Señor. Yo quiero ser una primicia para toda mi familia. Yo quiero ser una primicia para mi trabajo. Yo quiero ser una primicia para la persona que me tope en el Oxxo. Yo quiero ser una primicia para todas las criaturas
de esta ciudad en la cual tú nos pusiste, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi vida. Yo quiero ser de bendición para los demás. Yo quiero servir a los demás. Yo quiero ser una primicia en tus manos, Jesús. Así como tú fuiste una primicia a nosotros, Señor.